Hola, muy buenos días. Somos Juanma, Óscar y Ibai y vamos a hablar sobre Vicente Aleixandre. Sobre su biografía y los aspectos más importantes de su vida, sobre las etapas de su poesía y sobre sus obras más importantes. Ahora, para empezar con el trabajo, vamos a hablar sobre su biografía. Hay que decir que nació en Sevilla el 26 de abril de 1898 y murió el 14 de diciembre de 1984. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1977. Su infancia transcurre entre Málaga y Madrid. Estudió Derecho y Comercio. Posteriormente se hizo profesor de la Escuela de Comercios Mercantil. Estableció amistad con Dámaso Alonso. Sus inquietudes le llevan a leer y a estudiar los grandes poetas de la literatura como Bécquer y Rubén Darío. Sufrió una grave enfermedad durante la cual va a escribir poesías de su gran éxito posterior. Así también establecerá amistad con otros autores de la generación de 27 como Lorca y Luis Cernuda. En el año 1934 recibe el Premio Nacional de Literatura. Tras la Guerra Civil, que fue de 1936 a 1939, va a permanecer en España y su obra va a tomar una trayectoria más personal. En 1949 va a ser nombrado académico de la lengua y se va a convertir en un maestro de los poetas españoles. En sus obras aparecen infinidades de metáforas y va a ser reconocido como el principal poeta surrealista español. Tiene tres etapas de poesía. Una de ellas es la poesía pura, otra es la poesía surrealista y la última y la tercera es la poesía antropocéntrica, una última poesía de vejez. En 1977 recibe el Premio Nobel de Literatura, donde se va a reconocer mundialmente su obra y en cierta medida de la de gran mayoría de la generación de 27. A continuación voy a empezar a hablar sobre la poesía pura, en la cual destacamos su primer libro, llamado Ámbito, escrito entre 1924 y 1927, posteriormente publicado en Málaga, en 1928. Predomina el verso corto, astronado y la estética de la poesía pura juanramoniana y guilleniana. Además aparecen ecos ultraístas, predomina igualmente la poesía clásica española del siglo de oro, especialmente Fray Luis de León y Luis de Góngora. La poesía surrealista, que entre 1928 y 1932 se produce un cambio en su poesía, inspirado por los precursores del surrealismo, adopta como forma de expresión en el poema prosa, la pasión de la tierra, el verso libre procedimientos plenamente surrealistas como el versículo y la imagen visionaria, espada como labios, la destrucción del amor o sombra del paraíso. La estética de estos poemas es irracionalista. La expresión se acerca a la estructura automática. Su estilo personal adopta novedades estilísticas, inéditas como el símil inverso o el nexo disyuntivo, equivalente enriquecido en las posibilidades estilísticas de la lengua poética española, cada uno de ellos como un renovador del lenguaje lírico. La poesía antropocéntrica, tras la guerra, su obra vuelve a cambiar acercándose a las preocupaciones de la poesía social imperante. Desde una posición solidaria abordada la vida del hombre como sus sufrimientos e ilusiones. Es un estilo más sencillo y accesible. Los libros fundamentalmente de esta etapa son Historia del corazón y Un vasto dominio. Por último, poesía de vejez. En sus últimos libros, Poemas de la consumación y Diálogos del conocimiento, el estilo del poeta vuelve a dar un giro, volviendo a los procedimientos que recuerdan su surrealismo inicial. La frustrante experiencia del paso del tiempo, la vejez y de la que cercanía de la muerte le hacen replantearse su irracionalismo juvenil en la modalidad depurada, meditativa y más serena. Usa como complejo conceptísimo estilístico que pone conceptos como mirar, ver y usar tiempos verbales y la metáfora negativa para crear el distanciamiento. Bueno, los premios conseguidos por Vicente son el Premio Nobel de Literatura de 1977, el Premio de la Crítica de Poesía Castellana de 1969, el Premio de la Crítica de Poesía Castellana de 1963 y el Premio Nacional de Poesía de España de 1934. Algunos libros de Vicente Aleixandre son Poesía surrealista de 1971, Retratos con nombre de 1965, Historia del corazón de 1954, Mundo a solas de 1950, Pasión de la tierra de 1935, Espadas como labios de 1932 y Ámbito de 1928. Algunos poemas de Vicente: Canción a una muchacha muerta, Triunfo del amor,
Ven, siempre ven, el olvido, la noche, mar de paraíso, plenitud del amor y si miro a tus ojos. La temática poética de Vicente Aleixandre. Un crítico español ha declarado que los poemas de Vicente son destrucciones, donde predomina la destrucción y la vida nueva, y la muerte como el último nacimiento. Para él, la serpiente es la unión de dos contrarios, arriba el cielo y abajo la tierra, así como la unión de los elementos primarios tierra y agua, los límites del universo, las profundidades del mar y la profundidad del espacio cósmico. Otros símbolos clave para él son el tigre, que son la crueldad, pasión, violencia, destrucción y muerte, y por otra parte el mar, que es la vida eterna y siempre regeneradora. Son las dos caras de la vida. El mar es para él el tema principal y esperado por autores como Rafael Alberti y Juan Ramón Jiménez, aunque el mar para él tiene dos valores: representa lo femenino, la vida, pero también representa lo sombrío y lo amenazador, como la profundidad a la que se sumerge un submarino. También dice que el amor es como la destrucción, al igual que lo que más atrae es lo que más destruye, por lo que más seduce es lo que más pone en peligro. Los símbolos en su obra son muy importantes y destacan mucho, donde claramente quieren marcar una serie de acontecimientos como ya hemos nombrado antes. Bueno, yo ahora voy a hablar sobre algunas de sus obras más importantes, como Espadas como labios. En esta obra se mezclan el neorromanticismo y el surrealismo, que es un poemario lleno de imágenes oníricas y con ausencia de puntuación, donde todo gira en torno a la posición de la vida, muerte y que surge el amor. Es una fuente de destrucción para él. No obstante, el amor sirve también para integrarse en todo lo universal. En este libro Aleixandre quiere presentarnos imágenes relativas a partes del cuerpo vistas de manera individual. En Espadas como labios, el tercer libro de Aleixandre, aún sus páginas, los temas externos de la poesía, aparecen unos muy importantes como la vida, el amor, la muerte. No se trata de poesía pura, fría, aséptica, sino de poesía cálidamente humana. La destrucción o el amor es no solo el libro que reveló la poderosa personalidad de Vicente Aleixandre como poeta, al tiempo que le situó entre los de mayor fuerza y originalidad, sino que es una de sus obras más fértiles y que más influencia ha ejercido en poetas de las generaciones posteriores. Luego voy a hablar ahora sobre Nacimiento Último, de 1953. La poesía de Vicente Aleixandre constituye una de las cumbres de la poesía moderna en español, reconocido como Premio Nobel en 1977. En este volumen se aprecia cómo el poeta pasó desde una poesía cósmica, patente del Nacimiento Último, libro de compleja y larga escritura, hasta una poesía de sentido humano, ejemplificado, por ejemplo, con Historia del Corazón, obra que recibe la influencia de los nuevos poetas a la vez que influirá sobre ellos. Por ejemplo, la profesora Irma Emiliocchi ha establecido la importante introducción a este volumen, la génesis de ambos libros a través de las distintas versiones de los poemas. Las páginas dispersas son las entrevistas olvidadas con el poeta, además de estudiar críticamente la escritura amorosa de un periodo fundamental de la poesía alexandrina. Dentro de esta obra están los poemas de El Moribundo, El Silencio y Cantad pájaros. Y por último os voy a hablar sobre una poesía muy importante que es el surrealismo, que en este texto no se trata de un trabajo objetivo acerca del surrealismo, ni tan siquiera sobre los azares vitales ni literarios de Vicente Aleixandre y Rafael Alberti. Aquí no hay ni certeza, ni datos, ni fechas, ni lecciones magistrales. Todo eso podéis encontrarlo en las ediciones críticas, biografías y wikipedias. En este solo hay opiniones subjetivas sin ninguna certeza. Se trata de un escaparate sobre un tipo de poesía que despierta tantas fobias como filias, pero que en ningún caso ha dejado indiferente al lector alguno. El propio Vicente Aleixandre matiza que, pese a considerarse un poeta surrealista, su poesía no era en modo alguno producto directo de la escritura automática. El surrealismo en su conjunto pretende mostrar ese lado el cual el realismo es incapaz de llegar, bien mediante los sueños o la metáfora, por medio de la palabra, bien sea por los sueños de las artes plásticas, la pintura, la escultura o incluso la arquitectura, mostrando aquella parte que la lógica visual no permite. Nadie dice que tengas que traducir la poesía, sino disfrutarla y hacerla tuya, una actitud poética ante la vida. Esto es lo que sugiere el surrealismo. La poesía sugiere y debe buscar la complicidad en el lector, implicarlo bien en un poema social, bien en un poema abierto, como pueden ser los poemas surrealistas, o bien en un poema amoroso que evoque un momento vivido por cualquier ser humano, y así agotar los temas y modos de la poesía. Después de una breve introducción sobre Vicente Aleixandre, una información, biografía, poesía, etc., vamos a hacer una entrevista a dos voluntarias. Continuamos con la entrevista. Bueno, pues vamos a empezar
haciendo unas preguntas sobre la biografía y empezamos con la primera. ¿Sabe usted cómo fue los inicios del escritor? Pues empezó que padeció una enfermedad y durante su enfermedad se dedicó a escribir poesías. Esas poesías las publicaron en un periódico y luego tuvieron mucho éxito. Y a partir de ahí fue cuando empezó a tener relación con Lorca, con Luis Cernuda y con otros autores de la generación del 27. Ajá. Bueno, otra también que tenemos por aquí es si fue profesor en algún sitio. Sé que estudió Derecho y Comercio y luego se hizo profesor de Comercio Mercantil. Lo que no sé es si era en Madrid o en Málaga. Por lo que yo me estoy informando y he estado mirando en internet, es que fue más que nada profesor en Madrid. Y por último de la biografía tenemos que ¿qué le sucedió tras la Guerra Civil? Pues tras la Guerra Civil su obra empezó a tener una trayectoria mucho más personal. Y no sé si sabes que 10 años después de la Guerra Civil fue un gran maestro de los poetas españoles. Eso ya no me suena. Bien, a continuación, después de la biografía, vamos a comenzar con unas preguntas sobre su poesía, ya que fue un escritor de poesía y es uno de los temas más importantes. ¿Sabrías decirme algunos de sus temas o poesías que él utilizó, alguna fase que él desarrolló? Si te refieres a sus fases, sé que tiene más, pero conozco dos que me suenen: poesía pura y la poesía surrealista, que sé que fue la más importante. Sí, como bien has dicho, la poesía surrealista sí es la más importante. Hay otras dos que añadir, pero no son muy importantes ni relevantes, o sea que bien. Para decirte algo sobre la surrealista, tengo que decirte que este hombre la utilizó desde el 28 hasta el 32 aproximadamente, y fue un gran cambio en su poesía. Se inspiró en los precursores del surrealismo y adoptó como forma de expresión el poema en prosa. Utilizó el verso libre, procedimiento plenamente surrealista como el versículo y la imagen visionaria. Su estética es irracionalista y la expresión se acerca a la escritura automática. Su estilo aporta novedades estilísticas, inéditas como el símil inverso o el nexo disyuntivo equivalente, una palabra bastante rara, pero bueno. Esto ayudó a enriquecer la poética española. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la temática poética de Vicente Aleixandre. ¿Me podrías decir qué temas te suenan que predominan en sus obras? Sí, en sus obras suelen predominar la destrucción y la vida nueva y la muerte. Vale. Como sabrás, utiliza muchos símbolos en sus obras. ¿Me podrías decir qué símbolos más importantes o qué símbolos te suenan? Pues me suena que utiliza el tigre, pero no sé con qué sentido lo usaba, y el mar, que ese sí te digo que significaba la vida eterna y siempre regeneradora. Pues hay que decirte que lo del tigre, el tigre representa la crueldad, pasión, violencia, etc. Y también había otro símbolo importante que se llama que es la serpiente, que representa la unión de dos contrarios, como por ejemplo, arriba está el cielo y abajo la tierra. Además hay que ampliar sobre el mar, que es el tema principal, inspirado por autores como Rafael Alberti o Juan Ramón Jiménez, y también se tendría que decir que el mar representa dos valores, que representa lo femenino y la vida, aunque también representa lo sombrío, como por ejemplo la profundidad. También, por último, dice que el amor es como la destrucción, al igual de lo que más atrae, es lo que más destruye, por lo que más seduce, es lo que más pone en peligro. Es un poco lío, pero es lo que él representa en sus obras. Bueno, para finalizar, os voy a hacer algunas preguntas sobre su carrera. ¿Sabréis decirme alguno de los premios que ganó Vicente Aleixandre? Sí, claro, Vicente Aleixandre ganó el Premio Nobel de Literatura, ¿verdad? Y antes ganó también el Premio Nacional de Poesía de España. Vale. ¿Sabréis decirme alguna de sus obras más importantes? Sí, poesía surrealista y ámbito, me suena a mí. Y espadas como labios. Y por último, ¿sabréis decirme algún poema de Vicente Aleixandre? Canción a una muchacha muerta era uno de sus poemas. Y si miro tus ojos. Y para ti, ¿cuál es la mejor obra de Vicente Aleixandre? La de espadas como labios. ¿Por qué razón? Pues mira, en esta obra se mezclan el neorromanticismo y el surrealismo. Además destacan en sus páginas los temas eternos de la poesía, pues como la vida, el amor, la muerte, pero no se trata de poesía pura como tenía al principio, sino de poesía humana. Es una de sus obras más fértiles y que más influencia ha ejercido en poetas de generaciones posteriores. Pues bueno, esto es todo. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Da gusto hablar con gente que sabe tanto.
Nada, ha sido un placer ayudaros en este trabajo. Encantadas de colaborar con vosotros. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues esperamos que os haya gustado mucho. Que hayáis aprendido mucho sobre Vicente Alexandre. Aunque lo que más nos ha costado ha sido las entrevistas. Pero al final todo ha salido muy bien y nada, un placer. Ya está grabando. ¡Oh, qué cabrón! Eso está grabado, ¿eh? ¡Oh, mi ¿Qué pasa? cabeza! El karma, esto Espera, vamos a parar. ¿Esto si le doy aquí se para o se guarda?